Hoy es un día fuera de... Bueno, ahí viene alguien más. Bueno. Bueno, ¿cómo están? La idea de este espacio de hoy es que ustedes puedan hacer consultas, si tienen alguna consulta sobre los contenidos del segundo parcial. Como saben, la segunda evaluación va a consistir en estas últimas 4 clases, que son poblaciones, comunidades, ciclos biogeoquímicos y teorías sobre el origen de la vida y la evolución. Bueno, no sé si ustedes, ya que están participando ahora, tienen alguna consulta en particular sobre algún tema o alguna clase. Bueno. Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Preguntar de la de ciclos biogeoquímicos, ¿qué es lo que más tenemos que considerar? Porque hay mucha fórmula, mucho, por ejemplo, el nitrógeno es medio complicado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Perfecto. Mirá, con respecto a los ciclos biogeoquímicos, la idea fundamental es que de los distintos elementos, es decir, de esos 4 elementos que están planteados, que son el no puedo salir del micrófono. Hay un micrófono al aire, ¿no? Ahí estamos. Bueno, del fósforo, nitrógeno, el azufre, el ciclo también del agua y del carbono. Bueno, de todos estos ciclos, digamos, lo que tenemos que rescatar básicamente como idea es cuáles son las fuentes principales de esos elementos, cómo es el ciclo fundamental de cada elemento, y cuál es la importancia que puede tener, digamos, en el ecosistema cada uno de esos elementos, ¿no? Con respecto al ciclo del nitrógeno, que es en particular un ciclo más complejo porque involucra algunos procesos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con microorganismos, con organismos procariotas, bacterias que cumplen distintas funciones dentro de ese ciclo. El ciclo del nitrógeno es un ciclo más complejo, digamos, y lo que tenemos que ver es cómo están constituidos justamente las distintas etapas del ciclo, ¿no? Imaginemos que en el ciclo del nitrógeno, desde el nitrógeno atmosférico, pasamos a la fijación de ese nitrógeno en formas de moléculas sólidas, digamos, que pasan a constituir o pasan a formar parte del suelo, y de ahí hay otros procesos, ¿no es cierto?, que son la nitrificación, la molificación, la asimilación. Bueno, dentro del ciclo del nitrógeno es importante que ustedes vean cuál es cada uno de esos procesos y cuáles son los microorganismos que están involucrados. No con nombres, sino que entiendan que hay distintos tipos de bacterias, de microorganismos, que permiten, digamos, ese ciclo desde el nitrógeno atmosférico, su fijación y su vuelta a la atmósfera, ¿sí? Porque justamente se trata de un ciclo. Y con respecto a los elementos en general de los cuales hemos hablado en relación a los ciclos, como les digo, bueno, ¿cuáles son sus fuentes?
es decir, cuál es el origen, digamos, de esos elementos constitutivos de los ecosistemas. Y también en relación a esto hay un concepto que es el de eutrofización, que es importante también que lo conozcan, que está dentro de los ciclos biogeoquímicos, que es el proceso de eutrofización. Es un proceso del cual ya hablamos, que es un proceso por el cual, por un aumento, digamos, desmesurado de nutrientes en un cuerpo de agua, un ecosistema acuático justamente puede desequilibrarse y llegar a desestructurarse, es decir, perderse el ecosistema, ¿sí? Ese es un concepto que ustedes tienen desarrollado también en las clases, en la clase de los ciclos. Y también hay otros conceptos. Ustedes pueden preguntar también, si tienen alguna duda de lo que ya hayan leído y quieran preguntar algo. Otros conceptos importantes dentro de los ciclos biogeoquímicos son los conceptos el concepto de producción de un ecosistema, de producción primaria neta, de producción primaria bruta. Fíjense a qué se refiere eso. En términos generales estamos hablando de estas definiciones se refieren a de qué manera un ecosistema puede aprovechar la energía que llega al ecosistema y transformarla en biomasa, en energía de otras formas, como energía química, accesible para el ecosistema. Bueno, esos en cuanto a los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Con respecto al ciclo del carbono y del agua, bueno, con respecto al carbono, ustedes ya conocen, digamos, cómo se genera y se consume el dióxido de carbono, este gas que forma parte de la atmósfera y que nosotros liberamos a la atmósfera cuando respiramos, los organismos vivos, tanto animales como plantas. Esa es la fuente, digamos, orgánica, digamos, del dióxido de carbono en la atmósfera. Sabemos también que el dióxido de carbono tiene un origen antrópico, es decir, todo el combustible fósil que se quema genera dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera, y este dióxido de carbono sabemos que es uno de los gases que tiene efecto invernadero y que al acumularse en las capas altas de la atmósfera genera este efecto por el cual se produce un aumento de la temperatura en la Tierra, ¿no? Y habíamos visto también en relación al dióxido de carbono que las plantas, digamos, al fijarlo por medio del proceso de fotosíntesis, mantienen dentro del compartimento orgánico, es decir, formando parte de su estructura, parte del dióxido de carbono que si no podría estar formando parte de la atmósfera, ¿no? Entonces, hemos visto que existe una relación, digamos, entre el proceso de fotosíntesis, de fijación del dióxido de carbono en estructura, en biomasa vegetal, y la producción de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera por parte de la respiración celular que tiene lugar tanto en todos los organismos vivos, tanto en las plantas como en los animales, ¿no? Y con respecto al ciclo del agua, hemos visto que el ciclo del agua es bastante sencillo. El agua se encuentra en compartimentos, digamos, que tienen que ver básicamente con los océanos y los mares, como principal fuente, como principal reservorio, podríamos decir, de agua salada, ¿no?
Y luego tenemos como principal reservorio de agua dulce los glaciares y las aguas congeladas en los casquetes polares. Y le siguen como reservorios de agua dulce las napas de agua, las distintas napas de agua y los cuerpos de agua superficiales, es decir, los ríos, los lagos, los arroyos, todos los cuerpos de agua superficiales. ¿Y el agua de qué manera cicla? Bueno, cicla de una forma sencilla, ¿no? En la atmósfera, es decir, los cuerpos de agua superficiales evaporan agua por efecto de la radiación sobre esos cuerpos de agua, el agua vuelve como precipitación, ya sea de agua o nieve, ¿sí? a los ecosistemas, a la Tierra, y de este agua parte es interceptada por el suelo y en un proceso muy, muy largo y muy lento recarga los acuíferos, los distintos acuíferos, que son estas napas de agua, ¿sí? Que se encuentran a distintas profundidades, que forman parte de, cuando vimos, digamos, la biosfera como está conformada, la ecósfera, vimos la litósfera, ¿no? Y bueno, dentro de las primeras capas, digamos, de la litósfera, del suelo, a distintas profundidades tenemos los acuíferos, ¿no? Que a distintas profundidades son reservorios de agua. Entonces el ciclo de agua básicamente consiste en eso, en un ciclo de agua que pasa de agua líquida formando la masa de las aguas de los distintos cuerpos de agua que mencionamos a formar parte de la atmósfera. La atmósfera siempre tiene un porcentaje de humedad también, es decir, hay agua en suspensión en la atmósfera. Y finalmente el agua que, digamos, precipita es, como les digo, interceptada y va reproduciendo este ciclo de rellenado en un proceso lento de los acuíferos y también de vuelta del agua a los cuerpos de agua superficiales por precipitación. Bueno, con respecto a, entonces, a los ciclos biogeoquímicos, como les digo, un poco la idea es esta. Es interesante tener en cuenta en particular el ciclo del fósforo, porque el fósforo es el único elemento que no forma componentes, digamos, volátiles o que pueden formar parte de la atmósfera, ¿sí? Los demás elementos sí tienen alguna forma que forma parte de la atmósfera. Y esto hace que el fósforo, digamos, la única forma de que el fósforo pase de, por ejemplo, de los mares, digamos, donde forma parte constitutiva y muy importante de la fauna. Los peces tienen dentro de su propia estructura un alto nivel de fósforo, digamos, cuando comemos carne de pescado, de pez, estamos comiendo mucho fósforo, pero bueno, el fósforo no pasa a la atmósfera y luego por, digamos, por lluvias o por decantación nuevamente a la atmósfera, como puede haber en otros ciclos, de algunas formas, como les digo, volátiles, sino que el fósforo, la única forma, por ejemplo, que regresa a la Tierra es mediante el guano de las aves, que es un vector del fósforo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las aves se alimentan de la fauna, muchas aves, digamos, que se alimentan de la fauna marina, luego depositan sus heces, digamos, en tierra y forman parte de eso que se denomina guano. Es conocido como un fertilizante muy rico, y justamente es muy rico porque es muy rico en fósforo, entre otras cosas, además de nitrógeno. Bueno, y otras, digamos, las otras clases que van a entrar en esta evaluación son las de poblaciones y las de ecosistemas.
ustedes pueden interrumpir y la idea justamente si tienen alguna consulta en particular de algún tema, pueden hacerla cuando quieran o interrumpir cuando quieran. Yo si no, voy haciendo como una línea de los temas. Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Profe, una consulta con respecto al ciclo del agua que está explicando. La importancia sería que en la evaporación de las aguas los minerales vuelven de una manera a la tierra. No, fíjate que no, en el ciclo del agua hablamos concretamente del agua, porque en realidad el agua con solución de minerales y demás se encuentra en el suelo, es decir, las plantas toman el agua con minerales disueltos, pero en realidad el agua, cuando se evapora, no lleva consigo minerales, porque los minerales con el agua forman una solución, pero cuando el agua se evapora, es decir, ya forma parte de la atmósfera, sí, no lleva consigo ningún mineral. Es agua, son solo moléculas de agua. Perfecto, por eso, por ejemplo, las salinas que se forman... ¿Las qué? Discúlpame. Por ejemplo, las salinas, cuando se forman las salinas, que justamente lo que queda es la sal adherida a la superficie, y en este caso solamente se evaporan las partículas de agua. Claro, exactamente. Vos pensás que cuando vos tenés agua en evaporación, vos lo que sabés es que eso es solo agua. Son moléculas de agua que pasaron de estado líquido a estado gaseoso, pero no están asociadas a minerales. Perfecto. Y después en el tema del guano es como el desarrollo que tuvo Perú, ¿no? En las costas de Perú. Bueno, claro, ahí hay mucho de eso en esas costas acantiladas de Perú. Es decir, el guano es, digamos, desde tiempos inmemoriales como un conocido fertilizante muy rico en estos elementos, en fósforo sobre todo. Sí, es así. Muchas gracias. No. Bueno, con respecto a poblaciones, ¿qué hemos visto de poblaciones y qué vamos a ver en la evaluación o qué temas entran en la evaluación? Bueno, el tema poblaciones lo hemos venido viendo en forma repetida en distintas clases, ¿no? Hemos visto las distintas estrategias de crecimiento de poblaciones. Hemos visto estrategias de crecimiento R, estrategias de crecimiento K. Hemos visto la curva sigmoidea, que define de una forma típica el crecimiento de una población, en particular de una población de estrategia K, donde hemos visto cómo las poblaciones regulan el número, es decir, su abundancia, es decir, el número de individuos, mediante cuestiones internas y externas, es decir, cuestiones que pertenecen a la misma especie y otras cuestiones que tienen que ver con su relación con otras especies y con el ambiente, que constituyen en términos generales la resistencia ambiental. Y que todo esto hace que las poblaciones tengan una regulación, digamos, y que esto haga que no crezcan de una forma extraordinaria, sino que en general todas las poblaciones de todas las especies tiendan a encontrar un equilibrio en un número de individuos, ¿no es cierto? Y esto hace que en términos generales los ecosistemas mantengan un equilibrio entre poblaciones también, ¿no es cierto? Entre distintas poblaciones de distintas especies que mantienen distintos tipos de relaciones interespecíficas y con el ambiente. Pero en esta última clase de poblaciones hemos visto otros temas también que tienen que ver con la definición de los parámetros demográficos. ¿Qué es la demografía? Es el estudio de las poblaciones. Es el estudio de
como de la dinámica de las poblaciones. Es decir, es el estudio de cómo las poblaciones crecen y cuáles son los factores que modulan a las poblaciones. Eso es la demografía, ¿no? Y dentro del estudio demográfico, el estudio de la evolución de las poblaciones, podemos establecer distintos parámetros que tienen que ver con esto, con una proyección posible sobre una evolución de esa población. ¿Y con qué va a tener que ver la evolución de una población? Bueno, va a tener que ver con algunos factores concretos, que son su tasa de natalidad, su tasa de mortalidad, su tasa de inmigración y su tasa de migración. Es decir, dentro de una población, básicamente, cómo evolucione, es decir, cómo crezca o decrezca, va a depender de qué. De cuántos nacen, de cuántos mueren, de cuántos abandonan la población y de cuántos llegan a esta población, desde otras poblaciones. Todo eso va a trazar, digamos, la evolución de una población en el tiempo. Y la combinación de estos factores va a determinar una tasa R de crecimiento, o tasa de cambio de la población. Y esta tasa de población puede ser en algún determinado momento positiva y en otro momento puede llegar a ser negativa, en casos de especies en proceso de extinción o de retroceso de su población, esa tasa de cambio, tasa de crecimiento puede ser incluso negativa, ¿no? Bueno, y en cuanto a las poblaciones, hemos visto también en estas clases que hay algunos mecanismos para estimar las poblaciones, es decir, para tratar de conocer cuál es el número de individuos, y esto se denomina abundancia, ahora vamos a hablar sobre eso, de una población. Y estos mecanismos, estos métodos, podemos dividirlos básicamente en dos tipos de métodos, ¿no? Si tenemos que, por ejemplo, realizar un censo sobre la cobertura vegetal de determinada especie en un área, en una superficie, en un terreno, bueno, podemos recurrir al establecimiento de cuadrículas, en las cuales nosotros podemos hacer un recuento en una superficie acotada, y a partir de esa superficie extrapolar a la superficie total. Es decir, tomar, por ejemplo, 1 metro cuadrado del terreno, hacer un recuento de cuántos tréboles, por ejemplo, tengo, de una especie, y bueno, y establecer un método de proyección de cuadrículas, a partir del cual, si yo conté tantos tréboles en 1 metro cuadrado, bueno, en 100 metros cuadrados puedo hacer una proyección de cuántos podría llegar a tener. Eso es un método que se puede establecer para establecer, digamos, la abundancia, es decir, el número de individuos, o la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es cuántos individuos tengo por superficie, o por volumen, por ejemplo, si se trata de peces, ¿no es cierto? Es decir, por volumen o por área de ambiente, de superficie. Entonces, este método al que me acabo de referir, de cuadrículas, digamos, de recuento en cuadrículas, es un método que se puede establecer para estimar la población de vegetales, es decir, de individuos que están fijos. Ahora, ¿cómo hago, por ejemplo, con aves o con animales que tienen una vida móvil, ¿no es cierto? Es decir, en un determinado terreno. Bueno, se utiliza el método de captura y recaptura, es decir, yo puedo capturar algunos integrantes de la población, los puedo marcar con anillos o con elementos, digamos, de seguimiento por GPS, seguimiento por medio de
elementos informáticos. Y en base a esto puedo establecer, según los movimientos y la aparición, digamos, en el tiempo de los individuos que están marcados, puedo establecer una idea sobre la abundancia de individuos en esa población y también establecer otros parámetros en cuanto a la dinámica de los individuos en esa población. Esto último se llama captura y recaptura. ¿Por qué? Porque se captura un individuo, se lo marca o se le coloca un sensor y se lo libera, para luego ser recapturado eventualmente o para ser seguido mediante sensores. Bueno, y dentro de las poblaciones tenemos algunos, lo que denominamos propiedades emergentes, de las cuales ya hablamos. Las propiedades emergentes son propiedades que aparecen en los distintos niveles de organización y que son propios de ese nivel de organización y no estaban presentes en el nivel de organización anterior. Por ejemplo, dentro de una población podemos establecer como una propiedad de la población cuál es su densidad, es decir, cuántos individuos hay de esa población, como acabamos de decir, por unidad de superficie o unidad de volumen, si son individuos acuáticos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, de la distribución de los individuos, de cuántos hay, de cómo se distribuyen, también podemos hablar de otra propiedad de la población, que es justamente su distribución. Una población de organismos vivos puede estar distribuida básicamente de tres formas distintas, ¿no? Puede estar distribuida de una forma uniforme, que sería como en un bosque, digamos, ¿eh? Es decir, los árboles mantienen entre sí una diferencia más o menos constante, es decir, si tenemos la imagen de un bosque, es más o menos una unidad con una distribución más o menos uniforme de individuos, que son los árboles. Esta sería una distribución uniforme. ¿Qué otro tipo de distribución tienen las poblaciones? Bueno, pueden tener una distribución aleatoria. Aleatoria que encuentro individuos, organismos representantes de esa población, distribuidos en una determinada superficie o en un ambiente en forma aleatoria. ¿Por qué puede ser esto? Y puede ser porque, por ejemplo, son individuos que se reproducen a partir de semillas, y estas semillas se distribuyen en forma aleatoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las distribuye el viento. Entonces, donde caen las semillas, crece un individuo, un organismo nuevo, y finalmente tenemos una distribución azarosa o aleatoria, justamente, de individuos. Antes hablábamos, en el caso de los bosques, de algo más o menos uniforme, ahora hablamos de una distribución aleatoria, y podemos tener otro tipo de distribución en un ambiente de individuos de las poblaciones, que es en forma agregada. ¿Y en forma agregada qué es? Por contagio también podemos llamarlos. Que por ejemplo el caso de las manadas. Las manadas de mamíferos, por ejemplo, si bien pueden tener, en caso de los felinos, incluso una distribución amplia en el terreno, generalmente los encontramos en una densidad, formando una densidad en un determinado área, en una determinada área, es decir, en forma de contagio uno de otro, ¿sí? Es decir, esta sería otra de las formas de distribución, ¿no es cierto? Uniforme, aleatoria, o esta forma agregada, que acabamos de decir, que es típica de las manadas de organismos. Entonces, dentro de las poblaciones, básicamente lo que tenemos que conocer es eso,
cuáles son estos parámetros que digamos, condicionan la evolución de las poblaciones. Y otro concepto importante sobre poblaciones es el concepto de metapoblaciones, que es importante que ustedes también vean. ¿Y qué son las metapoblaciones? Las metapoblaciones son poblaciones que se encuentran distribuidas en distintos manchones de subpoblaciones. Es decir, una metapoblación es una gran población en un área, pero que se encuentra distribuida en manchones de poblaciones, que se encuentran separadas entre sí por un determinado espacio. Es como si en una determinada provincia, en La Pampa, pudiéramos tener distintas poblaciones de ciervos, por ejemplo, separadas por, digamos, por cierta distancia en el terreno, ¿sí? Son distintas poblaciones que no se encuentran muy distantes, pero que conforman poblaciones separadas, ¿sí? Es decir, no es una única población en un solo espacio del terreno, sino que son manchones de poblaciones de la misma especie que se encuentran más o menos cerca y pueden interactuar entre sí. ¿Y cuál es el beneficio de la existencia de metapoblaciones, es decir, de esta forma de distribución de las poblaciones? Bueno, imagínense que una de las poblaciones, una de esas subpoblaciones que forma esta metapoblación, sufre algún tipo de catástrofe natural o que pueda tener que ver con alguna enfermedad o parásitos o alguna catástrofe natural que modifique drásticamente su ambiente y modifique drásticamente el número de la población, o la posibilidad de subsistencia de esa población en ese lugar. Bueno, la existencia de las metapoblaciones lo que aporta es que el intercambio de individuos entre un grupo de poblaciones y otro haga que esa dinámica pueda compensar, digamos, los disturbios que se puedan generar en estos subgrupos de poblaciones, ya sea por emigración o inmigración. Y otro beneficio de las poblaciones en subgrupos separados, formando metapoblaciones, es que el acervo genético, es decir, los genes que son portados por los individuos de la población, que como sabemos la suma de estos genes que llevan todos los individuos forman parte del acervo genético de esa población, pueda enriquecerse con otras poblaciones y evitar el efecto de endogamia, es decir, finalmente después de mucho tiempo de entrecruzamiento dentro de una misma población. Entonces la existencia de metapoblaciones, es decir, de subpoblaciones agregadas en una dinámica de intercambio, favorece, digamos, el rejuvenecimiento de estas poblaciones y asegura de alguna forma también una mejor adaptación del conjunto de las poblaciones de esa especie a ese entorno. Hola, profe. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Esto sería una forma de regular la población? ¿Una forma? Método. ¿Una forma de...? Para regular la población, como un método para regular la población. Sí, como te digo, es un método de alguna manera, es un mecanismo regulatorio para la población, pero que
tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con la posibilidad del intercambio genético y de la variabilidad de las subpoblaciones, y también de la posibilidad de subsistencia de poblaciones en el ambiente más allá de los cambios puntuales que puedan existir en el ambiente. Bueno, y vamos a meternos un poquito entonces en el tema de comunidades, subiendo un nivel de organización. Ustedes saben que las comunidades son conjuntos de poblaciones de distintas especies. Es decir, ¿cómo definíamos una población? La definíamos como individuos, organismos de la misma especie que coexisten simultáneamente, es decir, al mismo tiempo en el mismo espacio, ¿sí? Y la definición de comunidad, ¿qué es? Bueno, una comunidad es un conjunto de poblaciones de distintas especies. Es decir, de la misma forma, podemos definir comunidad como un conjunto de poblaciones de distintas especies que coexisten e interactúan en un mismo espacio al mismo tiempo. Y lo importante es importante que veamos en este tema, en el tema de comunidades, las distintas concepciones que existen de comunidades, que ustedes tienen definidas en las clases. Y básicamente existen dos conceptos distintos para comunidades, con una visión, por un lado, de tipo organicista, desde una teoría que es la que postuló en principio Clemens, un naturalista, un ecólogo, que postuló para las comunidades una idea general como de organismo, es decir, él pensaba a las comunidades, es decir, a un conjunto de poblaciones actuando entre sí, como un gran organismo, como esta interacción entre distintas poblaciones de distintas especies, como si fuera un gran organismo que actúa como en un gran mecanismo de relojería en forma conjunta, como si todas esas especies juntas funcionaran generando como una gran organización, como una única organización. Y de esto se desprende de esta idea organicista, digamos, se desprende que la comunidad tiene características muy particulares y que las relaciones que se generan entre las distintas especies que forman esas comunidades no son casuales, sino que tienen que ver con una relación muy íntima en esas especies que hace que sean esas las especies que confluyen en esa comunidad y no otras. Y otra idea opuesta a esta es la idea o el concepto individualista. Sí, Rob. Sí, hago una consulta. En este tipo de comunidad, digamos, entonces cada individuo está cumpliendo una función. Claro, exactamente. Es una función determinada para que la comunidad, digamos, sobreviva. Tal cual, exactamente. Según eso, estaría muy ajustada la relación entre las especies, de manera tal que sería muy importante la función de cada una, de alguna manera, para sostener que todo eso en conjunto funcione. Exacto, esa es la idea. Y justamente opuesto a esto está el concepto individualista, postulado por Gleason en particular, antes hablábamos de Clemens,
Gleason es otro naturalista, otro ecólogo, que él tenía otra idea. Él decía que las comunidades en realidad eran una cuestión que tenía que ver nada más que con la necesidad de cada una de las especies de establecerse según su necesidad fisiológica, es decir, lo que necesitaba del suelo, del ambiente, en ese lugar. Y si estaban juntas era porque cada especie, o si están juntas en esa comunidad, digamos, están juntas ahí porque cada una encuentra ahí su, podríamos decir, ya empleando la terminología que conocemos, puede encontrar los requerimientos de su nicho ecológico, ¿sí? Pero que no le importa lo que haga la otra especie, por decirlo de alguna manera. Estas son las dos visiones, ¿no? La organicista, todo es un conjunto, todas las especies dependen unas de otras, y la individualista, que es, no, en este lugar se instalaron estas porque todas estas especies encontraron lo que necesitaban allí. Entonces, según la primera visión, cada comunidad es un ente que es probable que se vuelva a repetir en otro lugar de la misma manera, porque está muy condicionado por esa relación íntima que se genera en esas especies en particular, y en la visión individualista es no, donde las especies encuentran su lugar, se instalan, y sencillamente comparten ese espacio de manera sencillamente para haber encontrado sus requerimientos de su nicho. Bueno, con respecto al nicho ecológico, también van a ver después, cuando hagan su repaso en las clases, que hay distintas concepciones también en cuanto a cómo se reparten los nichos ecológicos. Ustedes saben que el nicho ecológico, ya lo definimos, es el conjunto de requerimientos, es decir, no solo el espacio físico como el hábitat, que necesita una especie en particular, sino que es el espacio físico concreto más todo el conjunto de sus necesidades ecológicas, de comportamiento, de interacción con las especies que lo rodean, con el medio físico. Todo eso conforma el nicho ecológico. ¿Y de qué manera se reparte el nicho ecológico? También tiene distintas teorías. Algunos sostienen, por ejemplo, existe el modelo de la vara partida, que habla de una repartición de los nichos ecológicos de una forma absolutamente aleatoria. ¿Por qué se llama de la vara partida? Porque el modelo lo que dice es, bueno, pensemos el ambiente como una especie de vara de algún material que puede quebrarse, como puede ser cerámica o vidrio. Bueno, la vara partida, el modelo dice, bueno, imagínense que la vara se cae al suelo y se rompe en partes, y estas partes se rompen en forma aleatoria. Y este modelo lo que dice es que de una forma similar se va repartiendo los nichos ecológicos, sin seguir algún proceso o algún efecto en particular, sino de una forma aleatoria. Hay otros modelos que sostienen que las especies, a medida que van colonizando el ambiente, van tomando un porcentaje de lo que queda. Es decir, la primera toma un porcentaje, la segunda especie que se instala toma a su vez un porcentaje de lo que quedó, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, estas son distintas visiones en cuanto a la concepción de comunidad y cómo las especies en sus ecotonos se van ubicando dentro de esa comunidad. Y dentro del tema comunidades también es importante que ustedes tengan el concepto de ecotono. ¿Qué es el ecotono? El ecotono es digamos, es el área de cambio entre una comunidad y otra. Imagínense que nosotros vamos por una ruta, por ejemplo, una de las rutas largas de la Argentina, la ruta 40, y vamos andando, y bueno, vamos a ver que al costado del camino, a medida que hacemos kilómetros y kilómetros, van a ir cambiando el aspecto de lo que vemos, ¿no? Y vamos a tener distintos paisajes.
Y así podemos pasar, por ejemplo, de una pradera a un bosque, ¿no? Y por lo general, digamos, entre el cambio de una comunidad a otra existe un ecotorno. Es decir, por lo general, este cambio no es tajante, puede ser más abrupto o menos abrupto, desde una comunidad a otra, en determinados ecosistemas, pero por lo general existen ecotornos, es decir, hay zonas donde cuando pasamos de una comunidad que es rica en determinadas especies a una comunidad rica en otras especies, pasamos por un ecotorno, que es una zona de mezcla, digamos, de transición entre una comunidad y otra. Eso es un ecotorno. Bueno, y existe también, van a ver ustedes, dentro de la definición de comunidades, existe la concepción de comunidad abierta y comunidad perdón, ¿quién decía el espacio periurbano? Son concentradas en ese espacio periurbano porque en geografía se suele usar ese término. Claro. Es decir, como nosotros usamos el espacio entre la ciudad y lo rural, como el espacio periurbano, como el punto de transición. Claro. Sí, el espacio periurbano es una transición digamos, de la condición urbana concreta a la condición rural, ¿no? Exacto, sí. Existen muchas áreas suburbanas de la provincia de Buenos Aires que están en esto que vos describís como en un espacio periurbano, que si bien no es un ecotono, eso que decís, podría trasladarse a una definición como de ecotono entre ecosistemas urbanos, de los cuales tal vez hablemos algo, si tenemos tiempo al final del curso, pero que va a formar parte de otras materias de ustedes. Eso que decís es válido, digamos, como una transición de una forma de ecosistema urbano a otro, pero esto es distinto porque estamos hablando de transición de especies, de transición de comunidades, de la composición de especies de una comunidad a otra. Claro, que la variedad que va teniendo de fauna y flora de un punto a otro, una zona. Claro. Eso. Profe. Sí. Y acá influye los biomas que, digamos, que están presentes en cada especie, digamos. En cada especie, digamos, que encontramos en la Argentina, a lo largo de la Argentina, según la transición de los biomas, cómo va cambiando un bioma a otro. ¿Se puede tomar así también el análisis? Claro, sí. En realidad, por supuesto, vos podés establecer, imagínate la Argentina, desde la latitud más baja hasta el norte, la increíble transición que tenemos digamos, de ambientes y, por supuesto, de regiones. Ustedes vieron en las ecorregiones de la Argentina, que vieron para la evaluación anterior, vieron qué distintas son las características ecológicas, ¿no? Y uno puede establecer lo que se denomina una transecta. Una transecta es ni más ni menos que una línea, pero es un término que se establece ecológicamente, ¿no? Y vos podés establecer una transecta que puede tener 1 kilómetro o puede tener mucho más, ¿no? Y según cómo vayas atravesando, digamos, distintos ambientes con distintas características, por supuesto que vas a ver representadas muy distintas comunidades. Es decir, imagínate que, por ejemplo, no sé, si te situás en la estepa patagónica, en el medio de Santa Cruz, vos podés andar y andar y andar kilómetros por la estepa, y lo que vas a ver es estepa, ¿sí? En cambio, si esa transecta la estableces a lo mejor en vez de norte-sur, en la misma latitud, de este a oeste, por ahí en menos kilómetros vas a ver una transición muy distinta, desde
la formación desde lo que tiene que ver con el ambiente marino hacia el ambiente de montaña, ¿eh? Es decir, vas a encontrar... Entonces, esta es un poco la idea, ¿sí? Y el concepto de ecotono en términos generales es zona de transición entre dos formaciones, entre dos tipos de comunidades, entre dos comunidades con dos representaciones y dos riquezas distintas de especies. Ustedes saben, ya que hablamos de esto, repasemos que cuando hablamos de comunidades aparecen propiedades emergentes, porque dentro de una comunidad podemos establecer cuál es, por ejemplo, como una propiedad de esa comunidad, cuán importante o cuál es el grado de biodiversidad que tiene. ¿Ustedes creen que todos los ambientes van a tener la misma biodiversidad? Por ejemplo, ¿consideran que un desierto o una selva tropical tienen la misma diversidad? No, cada uno presenta. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿de qué depende la diversidad de un ecosistema? Bueno, un ecosistema es una comunidad, digamos, dentro de un ecosistema. Es más diversa cuantas más especies tenga representadas. Y no solo esto. Es decir, no solo a cuál es su composición específica. Composición específica se refiere justamente a cuáles son las diferentes especies que las componen, sino también a cuál es la abundancia relativa de esas especies en esa comunidad. Es decir, si yo quiero comparar cuán diversa es una especie en relación a otra, tengo que ver cuál tiene más especies distintas, pero además cuál tiene más representadas todas esas especies. Porque si yo tengo una comunidad que tiene muchas especies, pero de esas especies, una o dos están muy representadas, es decir, tienen muchos individuos, hay mucha abundancia de esos, y de las otras prácticamente no están representadas, bueno, esta comunidad va a ser menos abundante que una comunidad que tiene todas esas especies, pero que además todas están representadas en un número equilibrado, es decir, de todas las especies hay un número importante de individuos, ¿sí? Entonces, la diversidad, ¿sí? La biodiversidad, la diversidad de una comunidad depende no solo de su composición específica, es decir, de cuántas especies la componen, sino de cuán equitativa es la abundancia de esas especies en esa población, en esa comunidad. Es decir, cuanto más equitativamente, cuanto más equitatividad en la representación de individuos de esas especies en la comunidad, más podemos hablar de diversidad. Entonces, en conclusión, diversidad es una composición entre cuántas especies y cuánto están representadas en numerosas especies. Bueno, ustedes van a ver en las clases que hay números y yo no voy a preguntarles concretamente nada sobre números, ni cuentas, ni esas cosas, ni algoritmos en este curso, pero sí, ustedes tienen planteados ahí dos modelos distintos con algunos índices que permiten comparar la diversidad entre comunidades. Y estos indicadores se obtienen mediante algoritmos y estos algoritmos lo que toman en cuenta es justamente esto que les digo, el número de individuos, de organismos en esa comunidad, el número de especies que forman parte de esa comunidad. Digamos, mediante un algoritmo que compone estos datos se obtienen indicadores que nos permiten comparar una comunidad con otra y establecer cuál es
más diversa que la otra. Estas son herramientas que utilizan los ecólogos a campo, es decir, ellos toman sus datos a campo y luego en gabinete pueden establecer en las comunidades que han visto, que han visitado, que han estudiado, cuáles son las más diversas, digamos. Bueno, ¿qué más? Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo sobre esto, sobre poblaciones, comunidades, sobre los ciclos? ¿Alguna duda que tengan ustedes? Bueno, profe, sí. Una consulta sobre las comunidades. Esta parte donde habla de diversidad A y diversidad beta, ¿puede ser? ¿O Bryce Curtis? Sí, tal cual. Esa parte, ¿cómo sería? Bien, bien que trajiste eso. Cuando hablamos de diversidad, podemos hablar, digamos, hay 3 tipos de diversidad: alfa, beta y gamma. La diversidad, la primera, la diversidad alfa, es la diversidad de organismos dentro de una determinada comunidad, en un área concreta, en una comunidad. Dentro de una comunidad, ¿cuál es la diversidad de organismos? La diversidad beta se refiere a cómo cambia esa diversidad justamente en una transecta entre una comunidad y otra. Es decir, cómo va cambiando esa diversidad a medida que yo me alejo de una comunidad y me acerco a otra, con otra composición. Esto sería la diversidad beta. Y la diversidad gamma se refiere a cómo es la diversidad dentro de un área macrogeográfica, como podría ser un bioma, un área muy grande. Es decir, se refiere al establecimiento de la diversidad, no en un área puntual o en un área de transición entre una comunidad y otra, sino cómo es esa diversidad a nivel macro, en un área muy grande que comprende muchas comunidades, dentro de las cuales a su vez puedo estudiar específicamente cómo es la diversidad dentro de cada una de ellas. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, ¿cómo la diversidad alfa sería, cómo era esa parte? La diversidad alfa es la diversidad que existe en una comunidad en particular. Yo tomo una comunidad en un área específica en particular y veo cómo es su composición específica, es decir, cuáles son las especies que la componen y cuántos individuos componen cada una de esas especies. Y eso es lo que me da una idea de la diversidad, de la diversidad alfa, lo que se denomina diversidad alfa. Listo. Y la diversidad beta, gracias. No es nada, les digo de nuevo, es cómo varía es el estudio de cómo varía la diversidad entre una comunidad adyacente a otra. Es decir, si yo paso de un pastizal a un bosque, puedo establecer una transecta, una línea entre una comunidad y otra, y la diversidad beta es esa transición, cómo es la diversidad de transición entre una comunidad y otra. Y la última, la gamma, digamos, es cómo es en un área muy grande, donde yo puedo establecer en comunidades distintas cuál es la diversidad en cada una de esas comunidades y cómo es la diversidad beta entre comunidades, pero también puedo establecer cómo es el conjunto, cómo es la suma de toda esa diversidad en conjunto, de un macro área constituida por muchas comunidades, y eso habla de esta última definición de diversidad, que es la diversidad gamma. Profe, entonces se podría decir que alfa, beta y gamma dependen, es el número que se incrementa
en comunidades. Alfa una comunidad, beta pueden ser 2 comunidades y la gamma pueden ser más de 2 o... Sí, en el segundo caso, sobre todo, la idea es que es diversidad de transición, es decir, cómo se conforma la diversidad. Está bien lo que dijiste, pero hay que tener en cuenta en el segundo caso que hablamos específicamente de una diversidad de transición. Es cómo es la diversidad de especies en un área de transición entre dos. ¿Cómo sería su ecotorno? Si tenemos que ir al término. Exactamente. Sería un poco esa la idea. ¿Cuál es la diversidad de ese ecotorno? Exacto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Mañana viernes, también para dar la oportunidad a los que cursan el viernes de tener una tutoría, vamos a tener también un encuentro a las 10 de la mañana. También están, si quieren repasar algo y preguntarlo mañana, están también invitados. Bueno, a ver si nos quedó algún tema. ¿Quieren preguntar alguna cosa? En realidad lo que hemos hecho es un punteo más o menos de los temas que va a comprender la evaluación. También dentro del tema de los ciclos biogeoquímicos, no sé si ya se los había mencionado, creo que sí, vean las definiciones de producción neta, de producción bruta. Esto se refiere creo que lo habíamos comentado, a de qué manera los ecosistemas pueden aprovechar la energía que reciben y traducirla en energía química o en biomasa. Esto hace a la posibilidad de comparar en cuanto a su productividad distintos ecosistemas. El tema repasen también el concepto de eficiencia. Bueno. Bueno, no sé si quieren preguntar alguna cosa más o... ¿Alguien habló? Perdón. Bueno, entonces, nada, nos vamos a encontrar entonces para la evaluación, igual que va a ser similar a la anterior, es el mismo mecanismo. Y bueno, les dejo esta instancia de mañana viernes también, por si tienen ganas de hacer alguna consulta. También coméntenle a sus compañeros que está esta instancia mañana. Yo igual ahora lo voy a subir también al campus esta clase, este encuentro de hoy, y el anterior, un Zoom que hicimos ayer, con algunos temas de la última clase. Bueno, no sé, ¿quieren agregar alguna cosa? ¿Preguntar algo? Bueno, entonces, estudien. ¿Cuál la podemos consultar en el campus o por el grupo le hacemos alguna pregunta, cualquier cosa?
¿Qué cosa? Perdón, sí. En parte no, por ahora no, nada más, pero cualquier cosa se la podemos preguntar en el grupo de WhatsApp Sí. O en el campus. Sí, pueden hacerlo, sí. Bueno. Bueno. Así que bueno, estudien, buen fin de semana y nada, aprovechen el fin de largo para estudiar mucho. Muchísimas gracias, profe. Gracias por su tiempo. No, Gracias, profe. Gracias, buenas noches, gracias. Chao, gracias.